Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero. Tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, como son comisiones de gestión, dónde invierte, estilo de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo en el cual, voy a hablar de qué hago con las inversiones en bolsa en tiempos de guerra, ¿vale? Y para ello, vamos a dar un repaso, sobre todo para concienciar a muchos inversores de que esto, en principio, y ya veremos a ver luego un poco después, no es el fin del mundo. Cuando digo en principio es, salvo que Putin ordene el envío de armas nucleares por todo Occidente, pero si eso ocurre, lo que menos nos va a preocupar es el valor de nuestras inversiones, pues el resultado ya no será tanto económico, pero eso al menos de momento lo estamos descartando, ¿vale? Entonces, lo que es importante principalmente es que debemos de tener una cartera bien diversificada, con todo tipo de activos, es decir, con activos de renta variable, dentro de la renta variable diferentes estilos, como pueden ser value, growth. Ya vemos las diferencias, sobre todo este año, y también las que hubo el año pasado. Este año hay muchos fondos value que se están comportando extraordinariamente bien, y eso que estamos a principios de marzo, ya veremos a ver luego cómo acaba el año. En cambio hay fondos grow que, se están comportando, digamos, bastante mal. Por eso es importante tener una cartera con diferentes tipos de activos. Es como si en una mesa, ahí tiene que tener 4 patas para que se sostenga, porque si no, con 3, estaría coja. También dentro de una cartera tenemos que tener algo de materias primas, algo de renta fija, diferente a renta fija, por regiones, por duración de la renta fija, quizás, y dependiendo del perfil inversor de cada cliente, algo de oro, porque muchas veces funciona muy bien como cobertura. Este año está funcionando. Si repasamos un poco la historia, podéis verlo porque está en la hemeroteca. Esto no se trata de ponerme ninguna flor ni nada, sino ninguna medalla, sino que está ahí. Ya hablaba en el podcast 121, donde hacía mención a entradas históricas de dinero en ETF que se produjo el año pasado, como entró más dinero en ETFs de renta variable que lo había hecho en los últimos 20 años, es decir, una cantidad abismal. Cuando eso pasa, es síntoma de que el mercado va a corregir, y es lo que ha pasado, ¿vale? Podemos echarle la culpa a la crisis Ucrania-Rusia, lo que queramos, siempre hay algún factor, pero es un poco el destino, ¿vale? También, y lo mismo, no por ponerme medallas, sino que lo tenéis ahí, está en la hemeroteca, en el podcast 102 ya hablaba de realizar cambios incluso en carteras dinámicas y agresivas, ¿vale? Y el capítulo 102 estamos hablando de mayo del año pasado, ¿vale? Ya mucho antes ya los mercados estaban altitud. Al final, cuando tenemos carteras bien perfiladas en diferentes tipos de activos, tenemos flexibilidad. Por ejemplo, como decía, si observáis el capítulo 102, que fue en mayo del 2021, ya adelantaba una reducción del riesgo, y como digo, no porque pensara que vendría una guerra, solo era un tema de valoración. Muchos fondos growth ya estaban en precios bastante altos. Muchas de esas acciones que componen esos fondos cotizaban a PER altos, y que conste que yo no me considero, por decirlo, un brillante seleccionador de acciones, pero haciendo un breve ejercicio, por esas fechas
al valorar simplemente el PRE de Microsoft, Google, Nike, Adidas, Unilever, Nestlé, etcétera, ya podíamos advertir de las altas valoraciones de estas compañías y del mercado en general. Por esa época, pues tenía muchos inconvenientes para bajar el riesgo en las carteras. Muchos inversores lo que estaban obsesionados con la rentabilidad de ciertos fondos y emocionados, o sea, un poco las dos cosas, ¿vale? Como ejemplo, pues en este año, para que veamos un poco la dispersión de valoración, el fondo AZ Valor, que hemos hablado aquí muchas veces de él, lleva un más 30% de rentabilidad, cuando el mercado de media está cayendo entre un 15 y un 20%. Es decir, tenemos una diferencia de valoración de más 50%. Por eso digo que la diversificación es importante en una cartera. Ahora bien, si construimos a partir de hoy una cartera, pues sí que debemos de meter en cartera pues muchos fondos extraordinarios que ahora mismo pues están cayendo bastante, y vamos a poner algún ejemplo: el FANSMIN, el Shailen, Bailey Gifford, Benny Mellon, Lonter Global Equity, que hablamos aquí mucho de él, Robeco Global Consumer, Morgan Stanley Global Opportunity. Bueno, recordaros como siempre que si os gusta este podcast, en la aplicación donde lo estéis escuchando, pues siempre se agradece que le des un like en la aplicación, para que de esa manera pues este contenido, que es informativo y divulgativo, pueda llegar a más gente. Bueno, en breves días voy a actualizar, posiblemente en el podcast de la semana que viene, las rentabilidades anuales de los fondos favoritos, para que podáis observar las enormes diferencias que está habiendo en rentabilidad. Incluso es probable, pero bueno, esto simplemente es una probabilidad, que dichas diferencias a lo largo del año se corrijan. De alguna manera, igual no es así. Por eso tenemos que tener una cartera diversificada. Al final, si tenemos una cartera diversificada en diferentes tipos de activos, tenemos la flexibilidad para, ahora que el mercado corrige, pues probablemente, si nuestro perfil de inversión es a muy largo plazo y tenemos una cartera bien perfilada, no necesitamos el dinero y demás, pues aprovechar e incrementar algo de posiciones en renta variable. Muchas veces ciertos clientes que incluso tienen carteras muy agresivas, les recomiendas invertir un porcentaje en renta fija y se llevan las manos a la cabeza, porque dicen, joder, pero ¿cómo voy a invertir por poner una cifra, un 30% en renta fija cuando yo soy muy agresivo? Bueno, pues precisamente para, como he dicho al principio, insisto, sin pretender ser adivino, cuando vienen correcciones de este tipo, pues tener esa flexibilidad, y en ese caso, si tú eres un perfil muy agresivo y quieres tener un 100%, pues a lo mejor resulta que ahora es el momento de tener el 85 o el 90, y si sigue cayendo, seguir incrementando. Para eso evidentemente hay que tener sobre todo mucha cabeza fría y un buen estómago para saber hacerlo, pero claro, si tenemos el 100% a 31 de diciembre del 2021, pues toda esta caída que está viendo no la estamos comiendo y no tenemos flexibilidad para bueno, pues mover la cartera adecuadamente, ¿vale? De esa manera también la cartera pues es menos volátil, es más consistente, tienes menos picos de rentabilidad a la baja. Evidentemente, si el mercado sube mucho, pues probablemente nuestra cartera subirá un poco menos, porque siempre iremos quitando, como fue el año pasado, algo de dinero de renta variable, pero eso nos hace que tengamos una cartera con menos porcentajes de rentabilidades negativas, o sea, caídas muy fuertes, y como digo, pues un poco más consistente. Bueno, como decía, es importante diversificar, pero también hay que hacer una mención. Vamos a ver, la diversificación tiene que ser una diversificación, desde mi punto de vista, correcta. Es decir, no tenemos que tener una cartera demasiado extensa en fondos, pues muchas veces esto sería contraproducente. Veo muchas veces carteras con
que el capital invertido es indiferente con 25 o 30 fondos. Yo eso lo considero mucha diversificación, porque muchas veces están los mismos fondos, o sea, las mismas acciones dentro de los mismos fondos, y bueno, pues es un poco de locura. Como digo, con independencia del capital invertido, a mí me gusta poner ciertos límites, tanto por arriba como por abajo. Es decir, por arriba, ¿qué límites pongo? Pues no más del 20% en el mismo fondo, de tal manera que, bueno, pues no corro excesivo riesgo gestor o gestora de inversiones. Y por debajo, tampoco me gusta tener menos del 3% en el mismo fondo. De esa manera, cuando metemos un fondo en cartera es porque está muy bien estudiado, muy bien visto cuál es la filosofía de inversión, el historial de rentabilidad, y tenemos una alta convicción en ese fondo. No tenemos posiciones nunca con el 50% de la cartera, y por supuesto tampoco con el 1%, que probablemente no aporta mucho. Y al final, ¿qué es lo que desde mi punto de vista conveniente hacer? Pues bueno, pues luego ir rebalanceando. Si tenemos un fondo con el 20% y sobrepasa el 20% simplemente por revalorización, pues esa cantidad la reducimos y vemos opciones de recolocar ese importe. Si fuera ahora mismo, pues evidentemente cambiaríamos algún fondo value y lo pasaríamos a algún fondo grow, por la diferencia que hemos hablado antes de rentabilidad. Si es otro momento de mercado que todo sube a la par, pues lo pasamos a un fondo de renta fija. Si sube mucho todo y el oro se estanca, pues lo pasamos un poquito a oro. Esto al final va un poco de valorar activos y leer pocas noticias. Muchas veces, como digo aquí, el exceso de información es similar al exceso de alimentación. Todos sabemos que si comemos en exceso tenemos sobrepeso. Y hablo de comer de forma continuada en el tiempo. Pues con la información pasa algo similar. Tenemos que ser capaces de filtrar información y no informarnos en exceso, porque como digo, el exceso de información nos lleva a tener muchas veces la cabeza como una centrifugadora. Todos, al final, todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer de manera correcta para tener una buena salud, estar en buena forma física, no tener sobrepeso, como puede ser comer adecuadamente, hacer algo de ejercicio, etcétera. Pero al final no todo el mundo lo hace. Pasa igual un poco que como con el tabaco. Todo el mundo sabemos que el tabaco es malo, pero hay mucha gente que sigue fumando, y es un poco por la mente de los humanos, que aunque sepamos que es malo, pero parece que fumarnos un cigarro no nos hace mal. Bueno, un día no nos hace mal, ni 2 ni 3, pero a lo largo de la vida influye mucho. Pues lo mismo en el exceso de información y en el exceso de comida, etcétera. Es decir, todo a largo plazo tiene su impacto, ¿vale? ¿Qué es lo que yo considero una mala información? Siempre digo desde mi punto de vista, pues al final ver un telediario de cualquier cadena, pues cada vez aporta menos, salvo los primeros 5 minutos para ver, o incluso no los 5 o los 3, para ver lo relevante que ha pasado en el mundo. Pues bueno, pues si se han caído unas torres gemelas, si Putin, qué está pasando con la guerra, etcétera. Es decir, los titulares, a mi modo de ver, el resto sobra, porque al final solo se habla de muertes, violaciones, maltratos, etcétera. Es decir, noticias absolutamente negativas. Nunca sale en cualquier telediario. Muchas veces, si la bolsa sube en el año pasado un 28%, pues no es noticia. Ahora, si un día cae un 3%, por el motivo que sea, salen impactando titulares. Caos en la bolsa ha caído un 3%, aquí un 3%, pero es que lleva todo el año subiendo un 30%, pero que suba todos los días un 0,3% y acabe subiendo un 30% no es noticia, y si cae un día un 3% es noticia. Con lo cual, eso es un poco la forma que los medios de comunicación al final venden más las malas noticias que las buenas. Nunca sale en la información que vivimos mejor que hace 30 años porque tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejores coches, tenemos mejores calefacciones, etcétera, etcétera, etcétera.
los coches que hay ahora no son para nada iguales de seguros que lo que eran hace 25 años. Y así pasa un poco con todo. Otro impacto de mala información. Pues muchas veces las tertulias televisivas de verdad es que dan horror verlas, porque hay muchos tertulianos que saben de todo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo no me considero prácticamente experto en casi nada, salvo de lo que trabajo, que llevo 20 años, y en el resto de cosas, pues sinceramente, es que no aporto mucho. Pero si oigo hablar las barbaridades que comentan muchos tertulianos, yo, por ejemplo, de pandemia, de ciencia antinuclear o de determinadas cosas, no tengo ni idea. Lo escucho y a veces que digo, bueno, tendrá razón o no tendrá razón, pero es verdad que sobre fiscalidad, sobre inversiones, sobre SICAP, sobre el ahorro, y si suben o bajan las bolsas, pues digamos que sí algo, pero escucho a muchos tertulianos hablar, quiero decir, de forma súper banal y unas barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad. Y me llevo las manos a la cabeza porque digo, joder, si de esto que yo entiendo un poco, este señor está diciendo estas barbaridades, pues es que no tiene, o sea, pierde mi criterio, porque hablan de todo y saben de todo, de cualquier tema, con lo cual, bueno, pues eso también es un exceso de información que debemos de evitar. También en muchas tertulias sale el tema de que, por ejemplo, pues el beneficio de las empresas, ahora que está tan en boga el tema de la luz, que si la luz sube mucho, que pagamos mucho de luz, que es verdad, que pagamos una barbaridad, pero es que Iberdrola debería de bajar la luz porque ha ganado el año pasado, por poner una cifra, que no sé si esta cifra es correcta o no, 3.000 millones de euros. Pues muchas veces se llevan las manos a la cabeza, que si ganan mucho, porque igual 3.000 millones de euros a una persona normal de la calle nos parece una barbaridad, pero es que para Iberdrola ganar 3.000 millones de euros es una cantidad tan baja que al día siguiente probablemente su presidente sería despedido, porque 3.000 millones de euros equivalen al 1% que nos pagarían en dividendo, y ese dividendo es ínfimo para alguien que tiene invertidos. Muchas veces en Iberdrola hay gente que tiene invertidos 10.000 euros, esperando cobrar una rentabilidad por dividendo del 5 o 6%. Claro, si le pagan el 1%, pues es una cantidad muy, muy baja, que probablemente corresponda con los 3.000 euros en función de todos los recursos que tiene la compañía. Al final, sí es verdad que hay muchos inversores en Iberdrola, es minorista. Alguien que tiene su dinero para complementar su pensión y que el dividendo le viene muy bien para complementarla, etcétera, etcétera. Al final, sí es verdad que BlackRock tiene el 2 o el 3% o determinados fondos de inversión, pero es que hay mucha gente que tiene inversiones en compañías, pues esperando el dividendo y cobrarla. Al final, esto va un poco de contextuarlo todo y ver que esos 3.000 millones, pues una cantidad a lo mejor muy elevadísima, pero en muchos casos es que 3.000 millones de euros es una cantidad súper pequeña, ¿vale? Eso quería dejarlo claro. Y luego, por otro lado, pues vamos a dar un repaso también un poco a ciertas frases célebres de muchos que han comentado, muchos inversores célebres de toda la vida, para que veamos un poco que esto al final va de largo plazo, de tener paciencia, de muchas veces no es necesario ser excesivamente inteligente, sino de tener el comportamiento correcto y estudiar mucho antes de invertir y probablemente luego pues hacer pocas cosas, ¿vale? Bueno, me llamó la atención el otro día un tuit que vi en Twitter, que es de donde estoy sacando la información. Al final la información es de muchas personas que han invertido durante muchos años, pero están recopiladas en un tuit que hizo Invertir desde cero, ¿vale? En el cual pues hacía mención a muchas frases célebres. Bueno, que son las siguientes. Pues, por ejemplo, Peter Lynch comenta: se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas del largo plazo para ganarlo. Bueno, otra frase de Warren Buffett, pues dice: solo cuando baja la marea descubres quién se baña desnudo. Esto tiene que ver un poco para cuando baja la marea, cuando baja mucho la bolsa, pues puedes ver que inversores están excesivamente endeudados, no pueden comprar o tienen excesivas posiciones demasiado concentradas, que no tienen muchas veces flexibilidad. Hablo un poco sobre estos temas, ¿vale? Dice: Wall Street gana beneficios de los movimientos y tú de la quietud. También es una frase de Warren Buffett. Es decir, lo que viene a decir es que muchas veces estarte quieto es
la mejor opción, que de por sí ya es una opción, no tomar ninguna decisión ya es una decisión, y que muchas veces Wall Street lo que gana beneficios de que tú, pues de que el inversor esté comprando por la mañana, vendiendo por la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, más frases. Se ha perdido más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticiparlas que el que se ha perdido en las propias correcciones. Es una frase de Peter Lynch. También lo que viene a decir un poco es que hay muchas veces que mucha gente siempre está vaticinando la próxima crisis y que hay que salirse de bolsa completamente, etcétera. Bueno, y hacer market timing siempre es complicado, al final, porque nunca sabemos ni cuándo va a llegar la próxima crisis. Es probable que llegue, y hay veces que mucha gente acierta, pero hay muchas veces que la gente no acierta. El mundo sigue evolucionando, la bolsa sigue subiendo, y al final los mercados, pues bueno, pues van un poco acompañando los beneficios de las compañías. Otra frase de Benjamin Graham también dice: las personas que no pueden controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. Un poco lo mismo que estábamos diciendo, ¿vale? Otra frase de Benjamin Graham dice: Mr. Market, que es un poco el mercado, es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el corto plazo. Esto viene muy bien, sobre todo para los momentos actuales, cuando estuvimos en plena crisis del COVID, que luego los mercados se recuperaron, puede valer para cuando estábamos en el Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes crisis que siempre pasan, ¿vale? Otra frase de John Templeton que dice: los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia, ¿vale? Es decir, al final un mercado alcista empieza cuando todo el mundo es pesimista, todo el mundo vende sus posiciones, nadie compra, y bueno, pues empieza un poco el mercado alcista, que sistemáticamente, si vemos en los últimos 20 años todas las crisis, pues es que prevalece perfectamente esta frase, bien sea, como digo anteriormente, en el COVID, en la crisis del euro, en el año 2011-2012, bueno, viene la crisis del euro, parecía que Grecia, España, la prima de riesgo en el 7%, pues al final pues todo vuelve a su sitio, y desde entonces los mercados pues multiplican por 2 o por 3. Pues al final esto es un poco de ser muy, muy paciente, ¿vale? Otra frase de John Templeton que dice: el momento de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar, y el momento de máximo pesimismo es el mejor para vender. Bueno, aquí está mal, yo creo que es el momento de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar, y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender. Es decir, al final tú tienes que hacer un poco, si quieres ganar dinero, un poco lo contrario de lo que hace el mercado, porque si vas con el mercado, pues bueno, sacarás en el mejor de los casos las rentabilidades del mercado, pero en muchos casos lo que sacarás muy malas rentabilidades, porque venderás en mínimos, estarás comprando en máximos, y eso te lleva a tener malas rentabilidades. Hay muchos inversores que dicen ahora, pues es que ahora cualquiera invierte, porque ahora si invierto no, casi es mejor esperar a que todo esto pase, y cuando pase ya invertimos. Vale, es que cuando pase ya invertimos, cuando pase los mercados estarán un 35% arriba, y bueno, pues podremos invertir, evidentemente, pero es que los resultados ya no serán los mismos, ¿vale? Viene también otra frase que dice Warren Buffett: hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos, y miedoso cuando los demás son codiciosos. La misma de antes, un poco de John Templeton, ¿vale? Otra frase que dice: los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia. Bueno, esto viene a ser un poco en el sentido de que si tú tomas posiciones cortas y muy apalancadas, con mucho endeudamiento, pues es probable que el mercado te esté dando no te esté dando la razón, y tú te arruines antes de que esa posición, pues bueno, pues prevalezca, que viene a ser un poco lo que le pasó al famoso inversor, que ahora mismo no sale el nombre, pero cuando fue la crisis del año 2007-2008, él veía que venía una crisis muy fuerte
en todo el tema inmobiliario, empezó a tomar posiciones cortas, pero el mercado no le dio la razón y empezó a subir el mercado, y al final estuvo a punto de quebrar porque tenía demasiado endeudamiento tomando posiciones cortas. Al final el mercado le dio la razón y se salvó, pero bueno, endeudarse y mantener posiciones cortas, es decir, pensar que el mercado va a bajar, que siempre lo tienes que hacer de forma endeudada, es un poco, bueno, complicado de coger el time, porque sí que tienes que saber muy bien el timing de mercado, ¿vale? Otra frase: el mejor momento para vender una empresa excelente es nunca, que es de Philip Fisher, ¿vale? Y por último hace una mención que dice: buen momento para recordar que las bolsas caen de media anualmente un 15%. En 2022 Europa lleva un menos 20%. Más allá de la preocupación por la situación actual, en los 200 años de historia siempre se ha demostrado que estas caídas son oportunidades de compra, ¿vale? Vamos a repasar también dos cartas que en estos días me han llegado y que, bueno, encajan también un poco bastante con mi filosofía un poco de inversión y de ver las cosas. Una es de Va de Valor, una página web muy interesante que, bueno, seleccionan a muchos gestores que lo hacen muy bien a largo plazo y que baten a los índices, ¿vale? Vamos a repasar un poco lo más importante que dicen en estas dos cartas. Esta primera es de Va de Valor y luego la segunda es de EDM, de Eusebio Díaz Morera, un gestor muy longevo, una gestora que es EDM, con unos resultados muy buenos a largo plazo y que un poco en la misma sintonía. Bueno, en Va de Valor lo que dicen un poco es: hemos considerado oportuno enviar este comunicado dada la situación actual tras la trágica invasión de Ucrania por Rusia. Bueno, los tristes sucesos nos han hecho estar totalmente pendientes de las noticias y valorar su potencial impacto, por lo que enseguida hemos revisado los datos sobre la evolución de las principales bolsas en conflictos bélicos del pasado. Esperamos y confiamos en que veamos un escenario futuro en el que no haya una escalada del conflicto que involucre a más países. Pero como ya hemos adelantado en el pasado, como inversores siempre tenemos que posicionarnos pensando en los diferentes escenarios posibles, con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los ahorros a largo plazo. Invertir en activos productivos nos parece la mejor forma para ello, y sin duda esto cobra incluso mayor importancia en el contexto actual, ya que vienen años con mayores niveles de inflación, provocando importantes pérdidas del poder adquisitivo a aquellas personas que no inviertan su dinero. Es importante mantener la calma en tiempos de incertidumbre, que siempre dan lugar a precios bajos y a los mejores momentos de compra. Bajadas de precio hacen que suba la rentabilidad esperada. Si los fundamentales no han cambiado, al igual que cuando suben los precios la rentabilidad esperada cae, será siempre así. Las perspectivas para empresas de energía y materias primas que ya nos parecían buenas han mejorado, mientras que otras empresas más dependientes del consumo o que se ven afectadas por las subidas de los costes de la energía se han visto afectadas, ¿vale? Dice: en nuestro caso, la rentabilidad anual esperada ha subido tras las caídas, hasta un nivel cercano al 12% anual, y las perspectivas a medio y largo plazo de las empresas de media nos parecen igual de buenas que hace un par de meses. Hay gente que nos pregunta si deberían esperar un poco más antes de invertir, un poco lo que hablaba yo antes. Es imposible saber al 100% cuál es el mejor momento de compra. Nosotros simplemente tenemos en cuenta las valoraciones de las empresas y a estos niveles hay muy buenas oportunidades. Nos parece que es un riesgo estar fuera del mercado con estas valoraciones, ya que cualquier noticia positiva será recibida con fuertes subidas en los mercados. Incluso las bolsas pueden subir con alguna noticia negativa si se reduce lo que menos gusta a los inversores, que es la incertidumbre, ¿vale? Y siguen diciendo: estamos en una parte muy atractiva del mercado, seleccionamos excelentes profesionales que pensamos que merecen gestionar más patrimonio y vemos sus fondos crecer en rentabilidad y en tamaño. Y es imposible saber con exactitud qué va a ocurrir durante los próximos meses. Lo que sí podemos controlar es nuestro comportamiento ante los movimientos de precio. Si cae un 20% todo, aumentaremos nuestra convicción, y si todo sube un 50% rápido, pasaremos a ser más cautos. Es lo mismo que hablaba al principio de ir rebalanceando las carteras. Dice,
Nos da tranquilidad ver que en todos los conflictos bélicos más importantes de las últimas décadas, los mínimos en bolsa siempre se han dado durante las semanas de la invasión y que incluso en las guerras mundiales 1914, 1918, 1939, 1945, la bolsa en Estados Unidos subió en los periodos desde el inicio de la guerra hasta el fin. La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación para las personas que hubiesen mantenido su dinero en efectivo durante los 10 años siguientes desde el inicio de las guerras fue superior al 70% en ambos periodos. ¿Vale? Bueno, y siguen diciendo, llevábamos varios años explicando que hay que estar preparados para niveles más altos de inflación. Tras la Segunda Guerra Mundial se alcanzó el mayor nivel de deuda PIB de la economía americana, tan solo superado en la actualidad, y no nos sorprendería nada ver niveles de inflación más elevados en el futuro, que ayudan a reducir el ratio de deuda. ¿Vale? Siguen diciendo, recordemos también la fortaleza de la economía europea y en particular de los países de fondos que hemos seleccionado. Hablan de que Alemania es la cuarta economía más desarrollada del mundo por PIB, países nórdicos la 10ª economía más desarrollada del mundo por PIB, Francia la 7ª economía más desarrollada del mundo por PIB, España la 13ª economía más desarrollada del mundo por PIB y Reino Unido la 5ª. Bueno, sigue un poco, desde luego somos afortunados de haber nacido en algunos de los países más desarrollados del mundo y también de poder colaborar con gestores de fondos especializados en empresas de esas economías. Bien. Y por último, la carta que ha adelantado estos días el presidente de EDM, que también vamos a hacer mención a ella, también es interesante porque comenta, bueno, hemos procedido a revisar las tesis de inversión de cada una de las compañías a la luz de la nueva situación, un proceso de reordenación y optimización, eliminando aquellas que pudieran verse afectadas más negativamente. Bueno, dice, ante las excepcionales circunstancias provocadas por la guerra en Ucrania, he decidido adelantar mi carta trimestral para explicar lo que estamos haciendo para proteger el valor del patrimonio que nos ha confiado. Para empezar, decir que compartimos con usted la gran preocupación ante una situación hasta hace poco inimaginable, que nos retrae a las peores experiencias del pasado. En nuestra misión de proteger su patrimonio, la pregunta que nos salta a todos es ¿qué hacer? Lamentablemente, los escenarios que se abren ante nosotros en el inmediato futuro son poco halagüeños, pues solo entrevemos con realismo un escenario muy malo y otro malo. Bueno, ellos se van a centrar un poco en el escenario malo, porque el muy malo pues es, digamos, guerra nuclear, etcétera, que bueno, se centran en el malo. Y dice, nuestra respuesta a este escenario malo ha sido consistente con nuestro estilo de inversión, es decir, descender a la selección de las compañías en que invertimos. Aunque este trabajo es permanente, hemos procedido a revisar la tesis de inversión de cada una de ellas a la luz de la nueva situación, un proceso de reordenación y optimización, eliminando aquellas que nos parecen pudieran verse afectadas más negativamente. 1, por el precio de la energía, 2, por la ciclicidad de su negocio y 3, por exposición relevante al mercado ruso. En realidad, no son tantas por nuestra conocida preferencia por compañías de calidad. Por contra, hemos aprovechado las caídas de cotización para invertir o reforzar la inversión en compañías de calidad extraordinaria, cuya sobrevaloración anterior penalizaba su compra. Esta oportunidad nos la han ofrecido las caídas de cotización de la semana pasada, debido a ventas masivas en las bolsas, especialmente las europeas. Conviene recordar que el perfil de las ventas de las compañías en que invertimos es global y, en consecuencia, su domicilio europeo oculta la enorme diversificación geográfica de sus negocios. Un aspecto muy importante que comenta y dice, las posiciones de renta variable de su cartera, cuando habla de su cartera es de la cartera que componen el fondo, para un partícipe cotizan a múltiplos PER parecidos al de marzo del 2020, cuando la economía mundial se detuvo a causa del COVID. Aunque eso no garantiza la evolución a corto plazo de la inversión, sí reduce significativamente el riesgo de precio mirando al futuro. Dice, es oportuno, además, recordar que el valor de una empresa no se destruye por un aumento del miedo o lo desconocido, es decir, por una subida de la prima de riesgo. Eso afecta al precio, pero el valor tiene que ver con los beneficios esperados a largo plazo, que en nuestra selección creemos permanecen intactos.
Por ello consideramos que son un verdadero depósito de valor, más allá de una potencial ralentización del crecimiento de sus beneficios en 2022, cosa que es posible. Es más probable que ese valor emerja en el momento que ese escenario muy malo desaparezca del ánimo de los inversores. Bueno, aquí también, y por último, hace una mención a cuando ha habido correcciones de mercado importantes y superiores al 15%, en años posteriores han venido revalorizaciones muy fuertes del 20-25% anual de media. Podemos hablar del año 2001, del año 1973, del año 1977, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que viene a decir es un poco que, bueno, que hay que aprovechar siempre con cabeza y con criterio, pues las oportunidades que presentan, pues las correcciones fuertes de mercado. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es todo por el programa de hoy. Como siempre, me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks y un like en YouTube, y un corazoncito en Spotify, donde escuches donde escuches el podcast. Como siempre, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.